Hoy viernes 21 de agosto comienza la temporada 26-27 de la Premier League y aquí os voy a traer la previa de los equipos que son candidatos de luchar por el descenso. ¿Qué tal chicos, chicas? Yo soy Moro Jiménez y estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal para empezar las previas de la Premier League 26-27. Una serie de vídeos en el que iré dividiendo, diferentes equipos en diferentes grupos para hablaros un poco de lo que podemos esperarnos de cada uno de ellos durante la temporada, de cómo vienen los fichajes, qué posible 11 puede ser el que escojan como el ideal y en general, bueno, pues para hacer un poco, ¿no? Como bien dice la palabra, de previa a la temporada. En este primer vídeo voy a empezar lógicamente por los candidatos al descenso. Hay algunos que son lógicos y que entran en todas las quinielas como, bueno, pues candidatos a descender, como es el caso, por ejemplo, de los tres recién ascendidos, el Hull City, el Coventry y el Ipswich Town. Pero también hay otros casos en los que yo he sido el que he elegido un poco los equipos y ha sido a través de mi criterio para, bueno, pues de alguna manera determinar si tenía que entrar en el grupo de candidatos al descenso o candidatos a tabla alta y Europa, y aquí va a haber alguna elección que seguramente sea un poco polémica, pero bueno, un poco en torno a mis pensamientos, a lo que yo creo, pues lo voy a hacer así. Lógicamente no iba a dejar solo a los tres recién descendidos, porque yo creo que todos vemos un poco que los tres recién ascendidos, que antes he dicho descendidos, no, los tres recién ascendidos son los que, bueno, pues mayormente tienen la mayoría de posibilidades de descender y que de hecho con respecto al resto está bastante lejos. Yo en este caso lo veo así, otros años me ha pasado diferente, este año lo veo así, veo un hueco bastante grande entre ellos y los que han estado manteniéndose en Premier League estos últimos años. Y bueno, pues lógicamente no iba a hacer un grupo de tres, luego iba a hacer un grupo de cuatro, no. Quería dividirlos por grupos y los he dividido en grupos de siete, luego otro grupo de siete y ya cada previa con un vídeo propio de cada equipo del Big Six. Entonces tenía que hacer uno de la tabla alta Europa y otro de los candidatos al descenso. Entonces seguramente alguno que entre en este vídeo, que ha entrado por corte y por poquito, pues lógicamente puede estar aspirando a la tabla media alta o a Europa, y seguramente si no hubiese hecho esta división y hubiese sido menos equipos no hubiesen entrado. Pero bueno, que tenía que cortar de alguna manera, hacer un criterio, y este ha sido, yo lo aclaro porque si os sorprende ver algún equipo de los que voy a hablar en este vídeo, pues que sea por eso. También te digo que en otros canales y en otros medios, a la hora de hablar de candidatos al descenso, han aparecido nombres de equipos potentes que están incluso jugando Europa. He visto mucho Crystal Palace, he visto también equipos como el Newcastle, he visto equipos como el Sunderland. Entonces y ahí cada uno tiene sus criterios, tiene sus propias creencias por las que los pone en un grupo o en otro. Vosotros vais a ver cuáles son. Pero una vez aclarado esto, empezamos con el vídeo y empezamos hablando del Coventry City, el equipo que quedó primero la temporada pasada en Championship y que ascendió de forma directa, y además con un juego muy, muy superior, con un fútbol bastante brillante y desplegado por el entrenador Frankie Lampard y sus muchachos. Y bueno, pues yo como frase, he querido poner frases a cada uno de los equipos. La frase que he puesto es Super Frankie Lampard al abordaje, porque de alguna manera esta es la oportunidad del entrenador inglés, después de ese proceso por el Chelsea en el que empezó bien y acabó mal, ese proceso por Everton donde empezó bien y acabó mal, de volver a la Premier League y demostrar que es un entrenador que se tiene que mantener en esta categoría. Lógicamente, si hace un buen papel con el Coventry, creo que eso te vale ya para tener varios trabajos en Premier League, porque hay entrenadores que todavía vagan por esta liga, que han tenido trabajos no tan satisfactorios, pero que el primero que tuvieron o que uno de los más brillantes le valió para tener varias chances. Creo que a Frankie Lampard se le ha tratado mal por ciertos sectores de la prensa inglesa, ciertos aficionados, y a ver si puede demostrar todo lo que demostró en la Championship y desplegar un fútbol, no sé si tanto bonito, pero sí práctico, y al fin y al cabo salvar a un equipo que yo creo que tiene opciones muy interesantes, pero que para mí, de los recién ascendidos, no es el que mejor está posicionado. Ahora lo veréis más adelante.
Para hablar y empezar hablando de algún tema, voy a hablar de los fichajes y de las salidas. Bueno, pues el Coventry ha hecho el fichaje de Jirenki, el ganés, por 27 millones de euros. Rushworth, que fue el portero titular en la Championship, 25,7 millones procedente del Brighton. Sidiki Cherif por 24,5 millones. Loam Chana por 23 millones, el futbolista que estuvo jugando en la Premier League la temporada pasada en el Burnley. Aurel Amenda, 18 millones. Taigo Gonigi, el mítico delantero del Nottingham Forest, por 10,5 millones. Gustavo Hammer por 7 millones, procedente del Sheffield United, entre otros equipos. Gustavo Hammer, que vuelve a la Premier League, yo creo que un jugador, perdón, que estaba ya pidiendo el paso de nuevo o el salto a esta competición. Y Frank Onyeka, procedente del Brentford, por 7 millones también. Y en cuanto a las salidas, ha habido algunas, pero ninguna principalmente relevante o que tenga que destacar. Con todo esto nos queda un balance total de 137,5 millones de euros invertidos. Por lo tanto, ha habido bastante más inversión que con lo que han recuperado o recaudado, y por lo tanto están haciendo una apuesta fuerte por este mercado y por su estadía en la Premier League. Una vez dicho esto, vamos a hablar un poco, ya habiendo hablado de los fichajes, de los ajustes, de cómo puede ser su once y de qué jugador puede ser más destacado y qué punto débil le puedo encontrar al Coventry City, que lo estáis viendo ahí abajo. En el 11 yo pongo a Rushworth en portería, creo que no hay ninguna duda, futbolista o un portero que funcionó muy bien en Championship, le dan continuidad, le dan confianza, la verdad que tiene condiciones muy interesantes. Yo, que soy de Brighton, me hubiese gustado que se hubiese quedado, porque a mí Verbruggen no me convence tanto como la mayoría, pero hombre, entiendo lógicamente que quiere jugar y el Coventry City le va a dar esa confianza. Luego están los laterales, el lateral derecho Van Ewig y el lateral izquierdo Da Silva, y la pareja de centrales también mítica. La línea de defensa es la con la que ascendió a Championship, que está formado por los centrales Liam Kitchen y Thomas. Aquí hay algunas dudas, yo he puesto como punto débil a los laterales, no tanto por lo ofensivo, porque yo creo que son dos laterales que te dan mucho lo ofensivo, sino por lo defensivo. Creo que los laterales pueden ser una debilidad defensiva bastante importante del Coventry. De hecho, no descarto que si no le va bien al equipo de Frankie Lampard en las primeras jornadas, simplemente una defensa de 5, porque creo que además que los laterales pueden incidir un poco en que sufran de más los centrales, en que no lleguen los centrocampistas, y puede ser un poco el que desequilibre el esquema de Frankie Lampard y por donde los equipos rivales puedan hacer daño al Coventry. Me parecen dos laterales que se tienen que probar, sobre todo tengo muchas ganas de ver a Van Ewig en la Premier League, pero creo que en lo defensivo va a poder ver carencias, y por eso he puesto ese punto débil. En el centro del campo el pivote será Matt Grimes, el Capi, aquí no hay ninguna duda. Junto a él creo que tampoco hay ninguna duda, Carl Jirenki, un fichajazo. La verdad que a mí me sorprendió mucho, porque me parecía un jugador que podía estar incluso para algo más que por lo que lucha el Coventry, pero se hizo con sus servicios y creo que es uno de esos fichajes que puede darte la diferencia con respecto a otros rivales. Y Gustavo Hammer, que para mí, como lo veis ahí, es el posible MVP. Yo tengo en gran valor a Gustavo Hammer, porque es un futbolista que me ha gustado mucho, que creo que o ha tenido un representante que le ha tratado mal, porque a mí me ha sorprendido que haya tardado tanto en volver a la Premier League, que no haya tenido hueco con otros equipos. Me parecía un jugador que estaba claramente a un nivel superior a la Championship, que había ya tenido grandes momentos en la Premier League, y que yo creo que se merece estar en un equipo más o menos estructurado, que tiene mejor pinta del que estuvo, como una de las grandes figuras del equipo. Y bueno, pues creo que le ha llegado la oportunidad a Gustavo Hammer, además en este Coventry con el que estuvo a punto de ascender, creo que fue la 22-23 si mal no recuerdo. Vamos, fue el rival del Luton, que el Luton ganó y ascendió. Creo que sí fue en la final de los playoffs de la Championship en 22-23, si mal no me equivoco. Y bueno, pues yo creo que Gustavo Hammer para mí puede ser uno de los grandes diferenciales del equipo, y por eso le pongo como el posible MVP, como el mejor jugador o posible mejor jugador de la temporada en el Coventry. Junto a este tribote o a estos tres centrocampistas, aparece Jack Rudoni un poco uniendo el ataque con el centro del campo. Aquí hay más dudas
pueden entrar otros futbolistas, pueden a lo mejor reforzar un poco más el equipo metiendo a Onyeka, puede a lo mejor tirar una banda a Haji Gray, poner a Wonigi y meter un extremo más natural o jugar eso con extremos. Yo he puesto a Jack Rudoni porque a mí es un jugador que me gusta mucho y que creo que puede ser muy importante para Frankie Lampard. Veremos a ver, que creo que llega bastante justo al inicio de temporada. Veremos a ver si le vemos el viernes, precisamente este viernes, que juega contra el Arsenal, pero bueno, yo lo pongo así, ahí un poco en el mediocentro ofensivo, un futbolista con un buen disparo, despliegue, toque de balón, una zurdita bastante interesante y que yo creo que puede darle mucho al Coventry. Y al lado del punta he puesto a un jugador más móvil como Haji Greig, pero que también tiene bastantes características para funcionar de 9 y junto a él Taiwo Bonigi, que yo creo que es el que viene a ser el diferencial con sus goles, ¿no? El futbolista que a través de sus 10-12 goles esperados pueda de alguna manera darle la salvación a este equipo. Y una vez presentado esto con el Coventry, pasamos al siguiente equipo, pasamos con el Leeds United de Daniel Farke, que tiene una mejor pinta que la de la temporada pasada, eso hay que admitirlo, y que bueno, pues ha fichado en este mercado a James Trafford por 46,7 millones de euros procedente del Manchester City, a Mujaremovic, centralazo, a mí ya sabéis que me gusta mucho, los que habéis hablado conmigo o me seguís de anteriormente, es un central que me encanta, 37 millones de euros, y Nico Elvedi por 8 millones y Harry Wilson libre en una operación que me parece de las mejores de este mercado, porque es un futbolista que viene a dar un rendimiento inmediato brutal y además lo hace libre. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y luego además en las salidas hay que destacar dos más importantes, que es la salida de Stroke al Brighton por 23,2 millones de euros y la de Joe Hengard, que va al Hull City por 7,6 millones. Con todo esto y algunas otras salidas que no son tan relevantes, me sale un balance total de 58,6 millones de euros invertidos. Es decir, ha gastado dinero el Leeds United, ha hecho operaciones interesantes como la de James Trafford también, por ejemplo, pero ha sido un gasto más controlado y mejorando ciertas zonas del campo que se detectaban o que de alguna manera eran fácil de detectar que se tenían que mejorar. Una vez dicho esto, pasando al 11, pues lógicamente si se ficha a James Trafford, a pesar de que el año pasado se fichó a Lucas Perry, no terminó de funcionar, jugó mucho Gardarlow, yo creo que se ficha a Trafford como ya la opción definitiva para ser el portero Leeds United durante muchos años, o por lo menos esta temporada, porque si hace una temporada muy buena, no descarto que incluso algún equipo del Big Six o con proyecciones más grandes vuelvan a ir a por él, como ya pasó con el Manchester City. Un portero que es muy interesante, tiene mucho futuro, que ya se posiciona como uno de los mejores de Inglaterra y que yo creo que con confianza y con un equipo que le dé esa solvencia defensiva, le rodee bien, creo que puede destacar bastante. Luego he puesto lógicamente esa línea de tres centrales que cambió la temporada del Leeds United la temporada pasada. Recordar que empezó con línea de 4 el Leeds de Daniel Farke, y cuando parecía que incluso el entrenador alemán iba a ser despedido, lo cambió todo, introdujo un sistema de 3-5-2 y de ahí fue hacia arriba, ganó muchos partidos, también empató otros, perdió prácticamente ninguno y fue un cambio de cara brutal, se acabó salvando con solvencia y en gran parte fue ese cambio de sistema que le dio tanto al equipo, pues lógicamente lo mantenemos, ese 3-5-2 con los tres centrales, se ha ido Stroke, pues lógicamente en su lugar metemos a Mujaremovic, que además es central zurdo, Joe Rodon como el central del medio puesto y al lado a Jakob Bijol, otro de esos futbolistas que yo creo que aumentan mucho el nivel del equipo. En los laterales no los he cambiado, Gabriel Gudmundsson, perdón, futbolista que aterrizó la temporada pasada en la Premier League y tuvo un rendimiento brutal, y al otro lado a Jaden Vogel, que este sí que era un futbolista que lo conocíamos, que la verdad que no teníamos mucha confianza en él, o yo por lo menos en lo personal, y que me cayó la boca y de qué manera, porque tuvo una temporada muy muy buena. Lógicamente luego ahí pueden entrar opciones como James Justin, que se puede mover por las dos bandas,
pero para mí yo creo que lo ideal serían estos dos carrileros en el centro del campo, ese tribote con Ampadu como el jugador más posicional, Anton Stagg pudiéndose liberar un poquito más y con ese gran golpeo de larga distancia que tiene para poder exhibirlo, y a Tanaka como ese futbolista más dinámico del centro del campo que aporta bastante físico, que aporta recorrido, que luego con balón también es muy interesante, tiene buena llegada y bueno, pues en general un centro del campo muy físico, pero también con cierto equilibrio, porque ambos, los tres, tienen un buen trato de balón, son jugadores que pueden mantenerlo. De todas maneras, en el estilo de juego de Daniel Farr, por lo menos la temporada pasada, no necesitaron mucho el balón, pero lógicamente yo creo que si el alemán quiere volver a su naturaleza, este centro del campo realmente es un buen proceso para ello, y la doble punta que estará formada por Dominic Calvert-Lewin, el gran goleador del equipo, la temporada pasada 15 goles en Premier League, destacando. Si es verdad que yo no me fío mucho de su rendimiento, ya lo dije en un vídeo pasado, el de recomendando 10 fichajes de la liga para la Premier League, que recomendé a un delantero para Leeds United. Ya de alguna manera os dejé ver que no me fío mucho de que este rendimiento de Calvert-Lewin fuese algo prolongado y que fuera más, ¿cómo decirlo? Pues cosa de una temporada, y a lo suyo un central, un delantero, perdón, muy móvil como es Harry Wilson, que bueno, pues puede caer de banda, puede jugar por el centro. Fichajazo, fichajazo. La temporada pasada la gran figura de un Fulham que estuvo a punto de meterse en Europa y que yo creo que estaba para más. Sonaba, por ejemplo, para el Aston Villa, hubiese sido un refuerzo muy bueno, pero finalmente se fue al Leeds United y yo creo que eleva el techo competitivo del Leeds bastante. Como posible MVP he puesto a Mujaremovic porque confío otra vez en que el Leeds United empiece a sumar puntos y a sumar confianza en torno a la defensa, a ese bloque con tres centrales, con los dos carrileros que sean de bastante recorrido, y ahí creo que Mujaremovic puede destacar mucho y para mí es un jugador que se va a ver muy potenciado por ello. De hecho, los centrales del Leeds United la temporada pasada fueron de lo más destacado por eso, porque fue un equipo que realmente se protegía muy bien, que sabía también correr cuando tenía que correr, subir la línea cuando tenía que subirla, y creo que ahí, en un contexto favorable, el central bosnio puede ser muy, muy, muy interesante. Y como punto débil he puesto el 9 de recambio. Al fin y al cabo, si Calvert-Lewin de alguna manera se cumplen los pronósticos que tengo yo y Calvert-Lewin no funciona, no hay un 9 que pueda sustituirlo. Puede jugar por ahí Noah Okafor, pero es otra cosa distinta. Puede también jugar Lucas Enmecha, pero también es otra cosa distinta. La figura de un 9 como Calvert-Lewin, 9 clásico, alto, ganador de duelos y que pueda guerrear con los centrales, no lo tienen, y a mí me parece es un punto débil porque, como ya he dicho, como ese nuevo goleador que es Calvert-Lewin se caiga, a ver quién los mete. Si es verdad que Harry Wilson tiene mucha facilidad para encontrarse con el gol, que Noah Okafor también puede con ello, pero no estaría mal tener en la plantilla a otro futbolista, a otro killer de área que pueda complementar a Calvert-Lewin si su rendimiento no es bueno en ciertos momentos de la temporada, porque esto también va por rachas. Y bueno, pues en general, pues por tener un poquito más de fondo de armario, que nunca viene de más. En cuanto al siguiente equipo, voy a hablar del Brentford, el Brentford de Keith Andrews, un Brentford que ya habréis visto que no ha apostado mucho por ellos en los pronósticos, pero no es por ellos, sino porque me encontré con muchas dificultades a la hora de establecer las posiciones en esa zona de la tabla y les tocó a ellos, pero bueno, sí es verdad que no han tenido un verano muy movido ni en los fichajes ni en las salidas, y por ello he puesto la frase de verano de tranquilidad, temporada de prosperidad, porque a través de este verano de tranquilidad, un equipo acostumbrado a que cada verano le quitasen las figuras, Brian Mbeumo Ibiza, Ivan Toney, no sé, Oli Watkins, pues este verano sí que o David Raya también, por ejemplo, este verano no le han quitado nadie de importancia, nadie relevante que estuviese en el 11, y creo que a través de eso pueden crecer. Si es verdad que ellos, al no haber ingresado tanto dinero y tampoco haber cambiado tanto las piezas y venir de una temporada bastante buena la pasada,
pues han fichado ciertos jugadores, pero tampoco han hecho un despliegue de dinero brutal. En los fichajes está Mamadou Sangaré, que es el gran fichaje por 48 millones de euros. Este me parece uno de esos que te sube y eleva el nivel bastante, porque viene de hacer muy buena temporada, de sonar para grandes equipos o para mejores equipos que el Brentford o proyectos, y yo creo que el fichaje es de esos definitorios. Luego está el fichaje de Yannick Schuster por 18 millones, el de Jadon Anthony por 17,5. Interesante el exjugador del Barley para meterle un poquito más de rotación a las bandas, ¿no? Que se ha quedado un poco cojo con Sade, que es un poco intermitente, con Dango Ouattara, que igual, y luego el fichaje de Callum Wilson. Lógicamente Callum Wilson quedaba libre y tenía que estar en la Premier League. A mí es un futbolista que, a pesar de tener sus lesiones, sus ciertos problemas físicos, me parece que siempre tienes que tener la plantilla si eres un equipo de media tabla alta, media tabla baja, y esta vez ha sido el Brentford el que ha apostado por él y el que lo ha fichado libre. En cuanto a las salidas, lo dicho, ninguna importante. Yo destaco la de Onyeka al Coventry por 7 millones de euros, ya hemos hablado de ello antes en la previa del Coventry, y luego la de Henderson libre al Chelsea, que quizás sea la más importante, porque sí es verdad que venía siendo titular, pero tampoco es un imprescindible ni un futbolista clave o que no se pueda sustituir por parte de Keith Andrews, incluso con los propios jugadores de la plantilla. En cuanto al lance, pues ahí lo veis, que continuidad en la portería con Colin Kelleher, que tuvo un buen rendimiento, también continuidad en la línea de 4 defensas, con Kayode como lateral derecho, Van den Berg y Collins como centrales y Luis Potter en el lateral izquierdo. Para mí ya Luis Potter está totalmente asentado en el lateral izquierdo, es el jugador que más, o que mejor rendimiento, mejor dicho, ha dado en esta posición, y que se posiciona por delante de otros futbolistas que podrían estar en su posición o que fuesen candidatos a ellos, pero para mí me parece muy superior. Este crecimiento, esta evolución natural que ha ido teniendo Luis Potter de bajar a lo largo de la banda y acabar de extremo a carrilero y de carrilero a lateral izquierdo, no lo ha notado. A mí es un futbolista que me gusta mucho y que está teniendo un muy buen rendimiento en el Brentford en el lateral. Como doble pivote, el fichaje Sangaré y Yarmolenko, que el ucraniano, Mikkel Damsgaard de enganche, futbolista más mágico yo creo del equipo, el que más asistencias puede generar, el que más fútbol puede terminar de dar, y bueno, pues un poco el que en tres cuartos te puede realizar más jugadas de peligro y generar continuamente ese tipo de acciones. En las bandas Sade y Dango Ouattara, y arriba el gran goleador, el futbolista que viene de hacer una temporada absolutamente brutal en la Premier League con 22 goles, Igor Thiago. Aun estando Igor Thiago en el equipo, yo creo que lo mismo se puede caer un poco. Viene a hacer un mundial rarete donde Carlo Ancelotti le da una primera oportunidad en el primer partido. No hace buen partido en la realidad, pero creo que tampoco hay que guiarse de ello. Yo creo que a lo mejor, lógicamente, va a seguir marcando goles, pero no tantos como la temporada pasada, y ahí es donde yo destaco a Kayode, porque me parece el futbolista más especial de los que tiene ahora mismo el Brentford, o el que de alguna manera más posibilidades tiene de acabar siendo un gran traspaso la temporada que viene. Laterales derechos como él hay muy pocos, futbolista con un recorrido brutal, que ataca muy bien, que defiende también muy bien, es muy pegajoso en la marca, es difícil de pasar en uno contra uno, y cuando sube, pues eso, tiene un buen pie derecho para los centros, y además hay que añadirle ese valor que ya es bastante importante, como son los saques de banda en largo. Tiene un saque de banda en largo brutal y del que se aprovecha muy bien además el equipo de Keith Andrews, y bueno, pues por eso lo pongo como posible MVP. Y luego, como punto débil, la producción goleadora, porque si yo pienso que Igor Thiago se cae, ahí ya va a haber problemas. Kevin Sade, futbolista muy irregular, prácticamente muy poco gol. Dango Ouattara igual. Mikkel Damsgaard ha tenido temporadas de más asistencias, pero no de tantos goles. Y al fin y al cabo, el producto final lo tiene el brasileño. Si no consigue tener el mismo rendimiento que la temporada pasada, me parece que el Brentford va a poder sufrir más y va a tener rachas más largas en las que no encuentre tanto los buenos resultados. Y es verdad que, por ejemplo, la alternativa de Callum Wilson a él le puede venir muy bien. Callum Wilson es un futbolista que no puedes confiar en él para 25 jornadas, es que ni para eso ya, a nivel físico.
pero que para ciertos momentos de partido meterles y que te puedas atascar, o incluso algún partido titular y que te pueda marcar gol, ahí sí que sigue dando mucho rendimiento, así que veremos a ver. A mí me parece que ese puede ser el gran punto débil de Brentford esta temporada. En cuanto al Hull City, que es el otro equipo recién ascendido, bueno, pues he puesto como frase destacada: mucho que ganar, poco que perder. ¿Por qué? Porque me parece el equipo con diferencia que menos está preparado para competir en la Premier League, o que para mí menos posibilidades tiene de conseguir la permanencia. Aquí hablo incluso hablando, metiendo a los recién ascendidos. Me parece que es un equipo que no le toca estar aquí, que ascendió a la Premier League vía playoffs, siendo sexto, entrando en la última jornada de Champions y además, y que por diferentes situaciones y lógicamente también sus propios logros y su propio mérito acabó ascendiendo. Y creo que eso se ve en la plantilla. No hay tantos jugadores preparados para dar el salto, ni tampoco tantos jugadores sobre los que invertir. Y bueno, pues en general es un equipo que sí es verdad que está haciendo algunas operaciones interesantes, pero creo que si veis el 11, que ahora lo repasaremos, es bastante inferior al de otros que incluso están en este vídeo, ¿no? A candidatos al descenso. Como fichajes, bueno, pues ha ido haciendo, y además esto es muy curioso porque su presidente va en Twitter de alguna manera analizando los fichajes y va dándonos pistas de aquellos que está intentando, de los porcentajes, de si está cerrado o no. Es muy interesante, yo os animo a seguirla. Os lo pondré en el vídeo cómo se llama la cuenta, os la pondré porque ahora mismo no me sale y no lo tengo apuntado, pero es muy interesante porque yo que sé, va poniendo los porcentajes, como a las negociaciones. Lógicamente no pone los nombres, pero sí te pone la nacionalidad y ahí ya dices tus cábalas. Muy, muy, muy interesante, muy dinámico, una forma diferente de vivir el fútbol al presidente del Hull City. Hull City, por cierto, que está bastante cerca, o eso parece, de Jeremai, fichaje que a mí me parecería un salto bastante considerable y que yo, en cuanto a la posición del futbolista del Depor, no entiendo tanto, pero eso ya es otro tema. En cuanto a los fichajes, que me voy por los cerros de Úbeda. Nobel Mendy por 23,4 millones de euros procedente del Rayo Vallecano. Zolakis 23,3 millones, el portero que va a ser titular, o eso creo yo. Luca Harrington 14,8 millones, central australiano que destacó bastante en el Mundial. Huerto Dal 9,5 millones. Joe Gelgard 7,6 millones. Gornadaz 4 millones. Jack Baldan, mítico portero, 3,5 millones. Stroud 2,5 millones. Oscar Zambrano, Morita libre, y Matt Target también libre, que vuelve a la Premier League. En cuanto a las salidas, la más destacada es la de Ivor Pandura al Rangers por 7 millones y la de Kyle Joseph al Middlesbrough por 4,7 millones. Luego ha habido algunas otras ventas, pero estas han sido las principales. Y con esto nos sale un balance total de 100,66, perdona, de 166 millones de euros invertidos. O sea, que ahí detrás una inversión, un dinero gastado. Parece ser que quieren hacer todo lo posible. Sí, es verdad que hay ciertos jugadores que son muy interesantes en sus aspiraciones. Vamos a verlo. Está el caso de Zolakis en la portería. Yo he puesto defensa de tres centrales, porque si es verdad que el Hull City ha solido jugar con Serge Jakirovic, que es el entrenador, en defensa de 4. Pero creo que este tipo de equipos empieza a lo mejor con defensa de 4, empiezan a encajar y terminan evolucionando a una defensa de 3. Y además me parece que este equipo, en concreto el Hull City, puede crecer bastante en torno a los tres centrales, y además tienen diferentes opciones que le pueden venir muy bien. Yo he puesto a Harrington, Matt Target y Nobel Mendy como centrales. Matt Target dejando un poco, abandonando esa posición de lateral para ponerlo de tercer central por la izquierda. Yo creo que puede funcionar bastante bien ahí por el tipo de características que tiene, y sobre todo lo he puesto porque a mí me parece que Ryan Giles debe tener una oportunidad más para verle en la Premier League y a ver cómo funciona, y yo creo que puede venir bastante bien. Y luego está Coyle. Lógicamente, pues puedes meter a Matt Target como carrilo izquierdo y poner a John Egan como alternativa. John Egan, que ya lo conocéis todos, de aquel Sheffield United mítico, y bueno, pues que de alguna manera sobre todo destacó ahí. Ha ascendido con el Hull City, se ha quedado y puede ser una alternativa. Luego en el centro del campo está el caso de Slater y Morita.
sobre todo el fichaje de Morita muy interesante. Liam Miller, el canadiense, en la izquierda Bellamy, en la derecha, y arriba Oliver McBurnie, el mítico McBurnie que también todos conocéis de su paso por Las Palmas, es escocés, eh, mítico, ¿no? Escocés, que es el prototipo total, y bueno, pues que a mí me parece el futbolista sobre el que tiene que crecer el Hull City, de alguna manera, sobre el que depende la permanencia de este equipo, porque si McBurnie marca goles, que por cierto McBurnie también destacó en ese mítico Sheffield United, si McBurnie marca goles y hace jugar al equipo, porque no solo es goles, es también cómo juega, cómo pivotea. En general, si tiene buenas actuaciones, creo que el Hull City tendrá muchas mayores oportunidades de quedarse en la Premier League, y el punto débil para mí es la defensa. Sí es verdad que tiene nombres interesantes, pero me gustaría ver todavía a Harrington, que me parece una promesa muy muy buena en la Premier League, a Matt Target, cómo está ahora actualmente, para cómo rinde en la Premier League. Incluso el caso de Nobel Mendy es que en el Rayo empezó muy bien, pero luego se lesionó y acabó jugando Florian Leyen con Patecis y Nobel Mendy en el banquillo. Entonces pues se vienen dudas, el cómo rendirán los carrileros, Ryan Giles, Coyle, cómo está también John Egan como alternativa, y pues sobre todo la defensa es lo que más dudas me deja, porque luego viese el ataque y tienes alternativas muy interesantes. Si no quieres poner o quieres poner una doble punta, puedes poner a Joel Gelgard por detrás de McBurnie, que Joel Gelgard es un jugador bastante interesante. A mí me parece el gran punto débil, y bueno, pues eso es básicamente lo que aportaría del Hull City. En cuanto al Ipswich Town, que es el siguiente equipo, he puesto la frase o la pregunta de la gran amenaza de la Premier League. ¿Por qué he puesto esto? Porque de los recién ascendidos es el equipo que me parece que más está preparado para quitarle el puesto a alguno de los ya asentados y hacer que, bueno, pues descienda pues un equipo que ya está en Premier League. Es un equipo que hace 2 años ascendió, que llevó a cabo una política de fichajes pues prácticamente muy conservadora, en la que estaba fichando mucho talento de Champions y los jugadores que sabían que le iba a funcionar el Champions cuando descendieron. En la Champions League lo han hecho muy bien, los Jack Clark de turno, Jadon Filoguin, Dara Osei, pero este mercado ha cambiado el rumbo y está empezando a fichar realidades y gente que puede dar un buen rendimiento en la Premier League desde el primer día. Y aquí es donde yo me planteo si es la gran amenaza para la Premier League o para aquellos equipos que están un poco ahí siendo candidatos al descenso y que pueden coquetear con ello, si de alguna manera el Ipswich Town le pueden robar la plaza a alguno de ellos. Voy a hablaros de los fichajes. Julio Enciso, por ejemplo, por 30,5 millones, procedente del Estrasburgo. Emerson, un delantero centro de brasileño que viene procedente de Montpellier, por 28 millones. Abdul Fatawu, 23,5 millones, procedente del Leicester City. Ouattara, 20 millones, también procedente de el Estrasburgo. Florentino, que este es el centrocampista que estuvo la temporada pasada en el Barley, 18,7 millones. Sasa Lukic, 10,5 millones, procedente del Fulham, al igual que Issa Diop por 10 millones. Skerpen, perdón, el portero que yo creo que va a ser el titular, procedente del Unión Saint-Gilloise, por 10 millones. Futbolista, un portero altísimo, 2,06, lógicamente se va a convertir en el gran o el futbolista más grande o más alto de la historia de la Premier League. Deizen Maeda por 9,4 millones, Chuba Akpom por 9,3, Cedric Cripré por 4,5 millones y Iván Oebelen por 4 millones. En las salidas lo más destacado ha sido el traspaso de Muric al Sassuolo por 7 millones y de Harry Clark al Preston por 4,10 millones. Como veis, muchísima inversión, poca venta, es decir, están poniendo todos los huevos en la cesta para quedarse en la Premier League con un balance total de 72,8 euros invertidos. No es mucho dinero, pero sí es verdad que los perfiles de futbolistas, si os fijáis, Enciso tiene experiencia en la Premier League, Abdul Fatawu está en la Premier League, Ouattara no tiene experiencia en la Premier League, pero es un jugador que ha sido importante en Estrasburgo, que ha jugado Conference. El caso de Florentino, que también ha estado en la Premier League, Sasa Lukic, Issa Diop.
Deizen Maeda no ha estado, pero Deizen Maeda ya muchos años en Europa. Yo creo que la gran apuesta es en la portería por Hell Skerpen, que yo lo sinceramente, que también es un poco, ¿no?, de este grupo Brighton de porteros, ya ambos dos, Rashford y él. Es un portero que tiene muy buenas condiciones y yo creo que le va a salir bien. Pero como veis, aquí se están fichando realidades y no tanta promesa o jugador de Champions y que no se sabe el rendimiento. En el 11 titular pongo a Serpen, lógicamente, de, de titular como portero. Y aquí también he puesto una defensa de tres centrales. Gary O'Neill ha jugado con defensa de cuatro y con defensa de tres centrales. Creo que es un caso parecido al de Hull City y al de Coventry. Es que al fin y al cabo son equipos que se van a tener que reforzar más en defensa, que van a tener que cambiar un poco el plan con respecto a la Championship y además Gary O'Neill con respecto a lo que viene en la League One y en la Liga, perdón, y en Conference con el Estrasburgo. Y creo que la defensa de tres le va a venir muy bien también por el tipo de jugadores que tiene y los centrales. Al fin y al cabo tiene yo he puesto a Issa Diop con Dara Sey y con Jacob Graves. Dara Sey es imposible quitarlo. Jugó todo, absolutamente todo. Cuando digo todo, es absolutamente todo. La temporada pasada en Championship. Issa Diop en central, que bueno, ya demostró en el Mundial con Marruecos que tiene mucho fútbol todavía, que a pesar de no tener un rol muy importante en el Fulham, siempre iba sumando sus minutos con cierto gran rendimiento. Luego Jacob Graves, que yo creo que es uno de esos jugadores que está entre la Champions y la Premier League, que cuando tenga la temporada buena en la Premier League se va a quedar ya ahí. Luego he puesto a Leif Davis como carril izquierdo, a Ouattara como carril derecho. Principalmente también la defensa de tres potencia a Leif Davis. Leif Davis que fue un auténtico coladero en la temporada Premier League de Leeds Town hace dos. Y que de alguna manera yo creo que esta defensa de tres le puede venir mejor para desplegarse en ataque e intentar hacer esos números de asistencias y ese peligro que suele acostumbrar. En el centro de campo he puesto puro cemento, Sasa Lukic con Florentino. También, ojito, que tienen toque de balón. A un lado Deizen Maeda, al otro Abdul Fatagu. Y como me falta ese 9, ¿no? Ese Lian Delap que tuvieron hace 2 años, he puesto a Julio Enciso de delantero centro. El paraguayo, por las características que tiene, por el tipo de futbolista que es, lógicamente lo que mejor le viene es estar detrás de un punta. Pero en Paraguay, en el combinado sudamericano, juega él muchas veces de punta. En el Mundial, por ejemplo, lo hizo. Y demuestra tener ese nivel de autosuficiencia. Es decir, no le estamos mandando a las Leones. No es un jugador que no sepa jugar de 9 o que le cueste. Es un futbolista que puede hacerlo. Cuando se lesionó, por ejemplo, en el Estrasburgo, tanto Panicelli como Emega jugó bastante en esa posición. Es decir, no le es raro. Y creo que si el Leeds Town no encuentra ese 9 definitivo, pues creo que Julio Enciso moverse ahí no le va a venir nada mal al equipo y él está acostumbrado, es eso, un delantero que es un jugador que puede ser delantero autosuficiente y que a pesar de que sus características y su fútbol le piden estar más en la posición del 10, puede hacer de 9 perfectamente y a mí no me extrañaría. Además le he puesto como posible MVP porque me parece la diferencia total en el equipo y como punto débil de Leeds Town me parece el poco gol. Al fin y al cabo, si juntan los goles de todos estos futbolistas, no, no salen. Si es verdad que Enciso, como he dicho, muy autosuficiente, pero luego le cuesta de cara al gol o en los últimos metros. Dicen Maeda sí que tiene algunos números interesantes en otras temporadas, pero ya viene un poco cuesta abajo, yo creo. Abdul Fatagu aún es muy joven. Veremos a ver. Yo creo que necesita. Es que se me vienen a la cabeza algunos nombres, pero es complicado. Pues ese Taiwo Bonigi, ¿no?, que ha fichado el Coventry City, que sí es verdad que Taiwo lleva ya 2, 3 temporadas sin marcar goles, pero que haya tenido temporadas de goles, que sea un 9 más goleador e incluso extremos más goleadores, porque sí que los tiene con Jado Philogene o Jack Clark, pero en la Premier League cuando han subido no lo han terminado de mostrar. Entonces eso para mí sería la gran debilidad de este Big Town. Y ahora pasamos con uno de los que pueden generar polémica en este vídeo, porque puede haber gente que diga, ¿cómo puede ser candidato el Fulham si estuvo luchando hasta el final por Europa la temporada pasada, si han fichado a Gonzalo, si tienen un nuevo proyecto que pinta bastante bien? Eh,
Es que es muy complicado y creo que además el Fulham era uno de esos equipos que entran en muchas predicciones como equipo de abajo. No por Arbeloa, no porque Marco Silva, que sí que pasaba, que era muy bueno, sino porque creo que faltan muchas cosas en su plantilla y ahora lo vamos a hablar. Como eslogan o como frase he puesto la juventud al poder. Al fin y al cabo, si veis, los fichajes son bastante jóvenes todos y además de ello, pues están con un entrenador o han apostado por un entrenador joven como es Álvaro Arbeloa. Los fichajes está el caso de Gonzalo García por 40 millones, Si Charles procedente del Southampton por 30,4 millones, otro canterano en Madrid, César Palacios por 10 millones y Kuso Sare por 6 millones. En las salidas ha habido bastante movimiento, han sido además salidas dañinas y de ahí que yo, bueno, pues sea un poco reticente a pensar que le puede ir bien al Fulham. Porque sobre todo todavía no las ha cubierto. Sasa Lukic, perdón, y Diop se han ido por 10 millones a Ipswich Town, como habéis visto antes. Y además Harry Wilson y Raúl Jiménez se han ido libres. Harry Wilson al Leeds United, como también habéis visto antes. Y Raúl Jiménez a los Wolverhampton Wanderers a la segunda división. Con esto queda un balance total de 66 millones de euros invertidos. Hay fichajes interesantes, pero también hay salidas muy importantes. Para mí de estos tres eran titulares seguro. Harry Wilson, Raúl Jiménez y Sasa Lukic. Y ahí pierdes bastante. Además, Issa Diop, una alternativa bastante buena de central y que yo creo que central es una de esas posiciones a reforzar porque más allá de ese Basi Andersen que he puesto como pareja de centrales y Jorge Cuenca como refuerzo, no hay mucho más. Entonces estas son las cosas que a mí me generan dudas. Cuando empieces a jugar las copas, vas a tirar las copas, no sé, a lo mejor hay lesiones, va a haber ese periodo invernal que siempre es muy sufridor para los equipos porque siempre caen efectivos. Y ahí puede ser donde el Fulham se caiga un poco. Yo he puesto lógicamente a Berleno como portero titular, esa pareja de centrales que ya he dicho antes. También los laterales con Timothy Castagne al derecho y Robinson al izquierdo. En el vídeo del Fulham de Arbeloa que hice ya hace un tiempo, que fue mi primer vídeo en el canal, os lo dejo en la etiqueta por si lo queréis ver y os queréis acercar un poco. Ahí todavía no está fichado Gonzalo ni César Palacios, pero ya se hablaba de ellos. Para mí, yo ya lo dije en ese vídeo, Robinson me parece que por el tipo de fútbol que despliega Arbeloa puede ser el que se ponga por delante de Raya Sessegnon, pero bueno, puede también aparecer por ahí Sessegnon, el doble pivote con Sander Berge y Iwobi, Josh King, el jovencísimo canterano del Fulham en la media punta, César Palacios lo he tirado a la izquierda por esa entrada de Josh King, Oscar Bob a la derecha, en noruego, y Gonzalo arriba. La juventud al poder, es que veis el ataque y son todos chavales, Josh King, Oscar Bob, Gonzalo, Palacios, al fin y al cabo es un equipo que está demostrando bastante confianza en los jóvenes y si le sale bien puede ser un paso adelante bastante importante. Como posible MVP, lógicamente he puesto a Gonzalo. Yo creo que Gonzalo la va a romper en el Fulham y mira que hay ciertas personas que son un poco reticentes con él. Yo nunca he tenido dudas, para mí nunca debió salir del Madrid, pero una vez sales del Madrid a buscarte minutos y oportunidades, creo que el recaer en la Premier League le puede venir bastante bien. Además, con el tipo de fútbol que yo creo que va a desplegar Arbeloa, ciertamente ofensivo, de llegada por bandas, yo creo que le van a alimentar bastante bien y para mí, así como predicción, yo lo voy a poner va a superar los 14-13 goles seguro. Yo creo que se va a poner unos 15-16 porque es un delanterazo y para mí está por encima del nivel o de las aspiraciones que tiene el equipo. En cuanto al punto débil, ya lo he dicho, la rotación, es que si te pones a analizar posición por posición, la posición de los centrales necesita reforzarse, la posición de lateral derecho para mí también, en el centro del campo necesitan reforzarse también, creo que arriba en punta lo de Rodrigo Muniz a mí es que no me convence ni como delantero suplente. En la derecha y en la izquierda extremos puros te podría venir bien. Si es verdad que está, por ejemplo, el caso de Kevin, que lo deja fuera, pero por la derecha, más allá de Oscar Bob, dejas dudas. Se ha ido Harry Wilson, no está Chuguece ya, porque se ha acabado su cesión. Un par de refuerzos en ataque también les vendría bien. Entonces, como se empieza a caer gente, yo por eso lo pongo aquí. No es tanto por el entrenador, que también la huella que deja Marco Silva es muy grande de rellenar. Veremos a ver si lo puede hacer el entrenador español, ojalá que sí, pero sobre todo porque me parece que en ciertos sectores
del 11, el equipo del Fulham es peor que el del año pasado. Eso creo que poca gente tiene dudas de ello. Y en cuanto al siguiente, es el Bournemouth, es el último equipo que analizaremos en este vídeo, y a muchos les sorprenderá que meta al Bournemouth, un equipo europeo, en esta terna o en este vídeo. Yo es que le doy mucho, mucho valor a lo que ha hecho Andoni Iraola, y me parece que ha dado siempre un rendimiento por encima de lo que es la plantilla del Fulham, digo del Fulham, del Bournemouth. Y bueno, pues el hecho de que se haya ido, de que además el equipo ahora tenga esa ilusión por las nubes, como pongo en la frase, porque está jugando Europa, creo que eso le puede hacer que se deje un poco en la liga y que pueda sufrir un poco más. No te digo que vaya a estar en descenso, ni mucho menos, pero es uno de esos equipos que se puedan quedar atrás. Ha habido gente y canales y periodistas que han hecho eso con el Crystal Palace, con el Sunderland. Yo lo he hecho con el Bournemouth, porque me parece que Marcos Rosso es un gran entrenador, pero es que Andoni Iraola para mí era mucho de los éxitos de este Bournemouth, que ha fichado, perdón, a gente muy interesante para su incursión europea, la primera de su historia. Antonio Silva por 25 millones de euros, procedente del Benfica, mítico central que ha sonado para grandes equipos en temporadas pasadas. Álvaro Rodríguez, también mítico delantero bueno, pues canterano del Madrid, y que hizo un muy buen año la temporada pasada en el Elche por 25 millones. Alex Jiménez por 18,5, un Alex Jiménez que no estaba en el equipo ya, salió cedido a la Fiorentina por esas acusaciones bueno, ese hecho ya ciertamente polémico en el que se le pilló hablando con una menor, y bueno, pues un tema bastante embarroso que le ha hecho abandonar Bournemouth, según han ejercido la opción, porque era una opción de compra obligatoria y la tuvieron que ejercer. Y en su lugar, en el lateral derecho, han fichado a Juan Luis Sánchez, también español, por 11 millones, procedente del Sevilla, una de las ganguitas para mí de este mercado. En las salidas importantes, Jamed Traoré al Marsella por 8 millones, Luis Sinisterra al Cruzeiro por 3,7, bastante dolorosa la salida gratis de Marcos Senesi, también Enes Unal se ha ido gratis al Getafe para reunirse con el equipo en el que destacó, y como ya he dicho antes, Alex Jiménez se ha ido cedido a la Fiorentina. Con todo esto queda un balance total de 68 millones de euros invertidos. Con esto nos queda un 11 en el que se tocan pocas cosas, pero que sí que hay ciertos toques interesantes. Está lógicamente la portería, el caso de Petrovic, ya lo he puesto, para mí es el punto débil. Petrovic, yo era fiel pensador de que era el mejor portero que tenía el Chelsea, cuando el Chelsea tenía 4 o 5 porteros y no lo ponían. Yo creía que era el mejor, me equivoqué completamente. La temporada pasada no fue muy desastrosa, pero me parece que para las aspiraciones que tiene Bournemouth actualmente, una de las zonas a reforzar seguramente fuera la portería. Además, con esa línea de 4 sigo manteniéndola, con Juanlo como lateral derecho, James Hill como ya un central totalmente asentado en el equipo, y Antonio Silva junto a él, y Adrián Truffé en el lateral izquierdo, que yo creo que ahí también hay pocas dudas. Luego está el doble pivote de Tyler Adams con Alex Scott, ahí puede entrar Ryan Christie, puede entrar Luis Cook, yo he puesto este que yo creo que es el más mítico, y el caso de Krupi Jr., que está lesionado de gravedad, que va a estar fuera un tiempo, pero que yo creo que cuando se recupere, que será más o menos en diciembre, finales de noviembre, enero, por esas fechas, va a entrar yo creo que de golpe en el 11, porque es un futbolista muy especial. Ahí podemos meter, por ejemplo, a Kluivert por él, pero bueno, yo he puesto a Krupi Jr. porque yo creo que en cuanto se recupere entrará de lleno en el 11. En un lado Tavernier, en el otro Ryan, y arriba Evan Nilsson. A pesar del fichaje de Álvaro Rodríguez, me parece que Evan Nilsson parte como el titular. No descarto que si empieza a marcar goles Álvaro Rodríguez y empieza a tener ese rendimiento que tuvo en el Elche, le quite el sitio, porque a Nilsson tiene muchas cosas buenas, pero el gol no es una de ellas, y eso es muy importante para un 9. Como posible MVP he puesto a Ryan, ya demostró muchísimo la temporada pasada y solo estuvo la segunda mitad, llegó en enero y ya tuvo un rendimiento excelente. Pues una temporada entera con un año más de experiencia, habiendo jugado con Brasil como titular en el Mundial, pues yo creo que blanco y en botella leche. Para mí Ryan seguramente pueda ser el gran MVP de este equipo. Y con esto nos despedimos de este vídeo. Ya os digo que seguramente estarán subidos otros vídeos.
Mañana para mí, hoy para vosotros que estáis viendo el vídeo es un día muy ajetreado porque estoy subiendo todas las previas. Pero bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a like, que os suscribáis, que también le deis a la campanita para que os avise de los futuros vídeos que vaya subiendo, no solo el día de hoy, sino después de la jornada, con una nueva dinámica que vamos a empezar ahora que empieza la Premier League, con los análisis tácticos, con posibles fichajes que puedan llegar y podemos analizar. Y bueno, pues en general, si os gusta el contenido y os queréis enterar, pues la campanita siempre viene bien. Yo os leo por los comentarios para ver y escucharos también vuestras opiniones sobre esta previa de candidatos al descenso. Si vosotros hubieseis metido a otros equipos, si coincidís conmigo, ya, bueno, pues os leo por los comentarios, que siempre lo hago. Y nada, ya con esto nos despedimos. Es un placer por parte de Mauro Jiménez. Chao, chao.